Marcelo. Es Manuela Fernández y Mayán. Te recibimos con este Muy bien, aplauso Manu. y vamos, que tenemos poco tiempo. Y la historia que trajo Manuela hoy A ver. parece que No la anunció, tiene ¿no? que Sí. ver con una Lo ciudad anuncié ayer. Ayer. Porque que tiene que ver con la compañía Ford Motor Company. Sí, me Exacto. encanta. Henry Ford, todos sabemos Henry. quién es. Inventor del Fordismo. Que para la década del 20, más llegando al 30, ya era uno de los hombres más ricos del mundo, además de ser muy famoso. Ah, ¿sí? Era como un... La gente lo veía como un Elon Musk de hoy. Claro. Un tipo que era un revolucionario, avanzado. ¿no? En la Vanguardia. tecnología. Porque eso fue loco, porque hubo una época de potentados, lo que llamaban los potentados. Después desaparecieron porque se hicieron anónimos y ya vino una época de que las compañías no tenían directorios y medio que se suponía que no había dueños. Claro. Entraron en esa. Corporaciones. Claro, sin dueños, sí, siempre tuvieron dueño. Pero Obvio. ahora volvieron los potentados. Eso es muy Los loco. nombres, claro, sí. Los nombres. Los nombres. Pero lo más valioso por ahí que tuvo Ford es que hizo autos para la clase trabajadora, digamos. Claro. Y que además era famoso por pagar el doble de lo que se pagaba en salarios en esa época. Mirá qué bien. Porque él decía, si vamos a hacer productos para que compren los trabajadores, tenemos que pagar salario para que esos trabajadores lo puedan comprar. Y si bien a la corta pareciera que perdés plata, porque le pagas el doble a los trabajadores, a la larga ganás, porque ellos siempre van a poder comprar tus productos. Mira. Bueno. Y también era un antisemita, digo. No. Tenía de todo. Bueno, Nadie es perfecto en esta vida. Era un clima de época igual en ese momento. Bueno, Y sí, venía creciendo. ¿por qué le iba muy bien además a Ford? Porque la Ford Motor Company controlaba todas las materias primas. Tenía control sobre las materias primas para hacer sus productos. O sea, eran bastante pillos. ¿Se llama Tenía eso? Coso vertical. vidrio, ¿Cómo es? madera, hierro. ¿Qué cosa? Producción vertical, coso vertical, algo vertical, creo que. Ah, no. Que vos manejás todo desde. O sea, Toda la tenés línea. Tenés el Toda la campo, línea. tenés la vaca, tenés el Claro. matadero, Ah. tenés el camión, tenés el frigorífico y tenés La distribución, todo. Ah, Bueno, lo único que no manejaba era el caucho. ok. ¿Qué pasa con el caucho? El caucho salía de un árbol que se llama Hevea brasiliensis, Ajá. que son originarios de la cuenca del Amazonas. En su momento, justamente, se producía ahí, en el Amazonas, hasta que una vez un tipo que se llamaba Henry Wickham Ajá. logró transportar semillas del Amazonas a Inglaterra. Y ahí se hizo una plantación en Inglaterra y el comercio del caucho pasó a manos del Imperio Británico y era todo del Imperio Británico. Para 1928, la región del Amazonas, que antes producía el 95% del caucho del mundo, Ajá. pasó a producir solamente el 2,3% de No, la me estás demanda global. jodiendo. De lo saquearon. Todo el Así. mercado le chorearon. Entonces, ¿qué le pasaba a Ford? Le pasaba que odiaba tener que comprarle al Imperio Inglaterra. Británico porque le subían demasiado los precios. Los precios. Claro. Y ahí es cuando su cabeza dice, bueno, voy a ir al Amazonas a poner mi planta industrial de caucho. De caucho. No. Para Entonces los compra. Ah, se va a Brasil. Sí, él no va, No, está bien, pero. Nunca pisó. Pero instala. porque le tenía miedo a las fiebres tropicales. Ahí sí. Sí, bueno. Por eso no sí, fue. Tenía razón. Son la de la selva. Pero bueno, la noticia de que Ford iba a llegar a un lugar, iba a comprar terrenos, iba a hacer toda una ciudad que se llamó Fordlandia, que la creó. ¿En Brasil? Sí. Ah. Y que iba a reactivar la economía en el en ese sector del Amazonas, fue muy bien recibida por muchos brasileños No, que iban claro, a mano la de obra. foto, el que esté viendo YouTube. Ay, qué lindo. Seja bem-vindo. Sea Fordlandia. bienvenido, ¿no? Sí. Fordlandia. Así que Forlandia. fundó Fordlandia en Tapajós, ¿sí? Que es en el Amazonas. Fue la con, casita. fueron, Acá en Entre Ríos hay casas muy parecidas hechas por los ingleses. fueron 2 buques mercantiles cargados de equipamiento y de mobiliario, ¿sí? Y fundaron esta ciudad en la que él, además de hacer, obviamente, la fábrica de caucho, que era lo más importante, Sí. mandó también yanquis para que sean jefes y La gerentes. gerencia y Obviamente. todo. no los... Claro. Y además quiso hacer una especie de pueblo viejo de Estados Unidos. Nah, qué lindo. Como que de paso hizo... Sacaba las ganas. Él había crecido en una granja, entonces como que lo hizo parecido a su infancia. Qué lindo.
Así que construyó con un No diseño que tener de... plata, no, me voy a hacer una ciudad. Como Pero aparte, como me gusta a mí. Y desde lejos. La casa de mi abuela. Cuando era chiquito, claro. Hizo un diseño de cuadrícula, empezó a hacer los caminos, puso luminarias, invirtió en el país, casas ¿ves? prefabricadas, que las hizo en Michigan y las No, mandó. sí, sí, ¿verdad? Eh, Enfermo. Hizo un barrio aparte que se llamaba Villa Americana, que era para los yanquis que venían, Ah. además del barrio aparte para los Una trabajadores. hamburguesa. Claro. Pero digo, Hola. O sea, los dividió en clases, pero los dos básicamente, barrios, no, pero los dos barrios iguales, Y las chozas Los para dos los con- indios, le hizo de todo. Los dos con luminaria, los dos con todo, compartían todo, después lo Mira, cabía. Flor de tanque de agua había ahí en la foto. Sí. Bueno, Tremendo. bien. Sí, sí, sí. Es que escuchen lo que hizo. Hizo una piscina comunitaria, hizo hospitales, no un hospital, hospitales, Bueno. escuelas, Ajá. No, buenísimo. Ah, hizo tiendas, restaurantes, o sea, Milagro Sala hizo hizo lo un mismo y la barrio. metieron presa, ¿eh? Sí. Y lo hizo no para nada. Ahí Era está. como Milagro Sala. También hizo una especie de salón comunitario para todo el barrio, donde se proyectaban películas o incluso se hacían bailes. O sea, todo un concepto de comunidad. Sí. Y obviamente la fábrica de caucho, que era lo más importante para él en ese momento, ¿qué ¿no? te parece? Pero igual él estaba con esto de que estaba desencantado con esta sociedad nueva, no le gustaba y extrañaba mucho esa vida de granja. Por eso quería como hacer una ciudad. Sí, está bien, hay una industria, pero acá todo esto es más Un pueblo es volver, tranquilo. es un pueblo tranquilo, exacto. Les daba un muy buen sueldo, porque Ajá. siempre duplicaba los sueldos los de los que brasileros existían. también? Sí. Ah. Sí, sí, sí. Muy buena tu pregunta. Les daba, la casa era gratis, tenían salud gratis y educación gratuita. Ajá. O sea, todo, pero Tienes que tirar la copa. Qué bien. no, el caucho. Caucho. Muy bien. Tenían que adaptarse. Por favor. No, está bien. Boludo. Porque es verdad, Pero es que está verdad haciendo trabajando eso. de eso. Carlos, Bueno, estamos hablando sí, seriamente. sí, sí. Qué chiquilín que No, sos, es increíble. no dije nada. Yo. Tenían que adaptarse a los valores estadounidenses que él quería. No. ¿Qué valores? Y una de las cosas que tenían que hacer también era trabajar, por ejemplo, en horarios de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y él nunca consideró que hacía 45 grados de calor. Ah, por el clima, claro. No les puso aire acondicionado. Porque no vino. Pero bueno, además los obligaba, no los obligaba, sí, bueno, sí, tenían que tener una dieta estricta, no comer empaquetado y toda la pavada. Estaba en ¿Cómo una. empaquetado? Claro, y no ¿Qué, podían beber comida alcohol. sana? Comida sana y no podían beber alcohol. Pero no A todo eran esto- animalitos de granja que tenían que alimentar Claro, porque ¿qué quería. es ¿Qué su le pasa? A criadero? todo esto había una granja. Criadero A todo esto brasilero, había, Tenía su propia- habían hecho su propia, claro. claro. Bueno. Bueno, Autosustentable era. Qué loco. No podían beber alcohol. 17 años ¿Qué? ¿Duró el pueblo? duró esta Ah, ciudad. pelotas. Duró esta ciudad que se llama Forlandia. Wow. En los primeros 2 años. Pero perdón, la- ahí había tráfico de alcohol seguramente. La ley seca esa no Siempre funciona. está Siempre, atrás. siempre. Siempre está atrás. Son brasileños, aparte. Sí, y no, y los yanquis también. Ya que imagínate. Mirá, Vas a Brasil. les hizo también un campo de golf, además de lugares de jardinería. Eso no era para los brasileños. Y los pasatiempos, se hacía énfasis en que hicieran eso. Jueguen al golf. Como que él quería, viste, esos valores de él. Y si querían bailar, podían hacerlo, pero siempre y cuando hagan baile country. No, Marcelo no, sería no. feliz. Yo Sin tendría alcohol. que- Sin alcohol. mirá, Mira, vos Forlandia. hubieras vivido Coca-Cola Forlandia. todo el día, porque hay hamburguesa, pollo frito y Tirás la- caucho Caucho tirás goma. gratis. y goma. Bueno. Para la vida. Tuvo muchísimos gerentes los primeros 2 años porque les costó muchísimo adaptarse No se a los adaptaban. yanquis, a las condiciones del calor que hacía ahí. Claro. Muchos sufrieron hasta crisis nerviosas de pasarla recontra mal. Y algún te parece? mosquito No, también. capaz. víbora. Y algún alguna bichito. cosita. Víbora, Pero todo. están Por ejemplo, se murieron varios No. yanquis por fiebres Había tropicales. cruces entre. ¿Qué decirte? Seguro que algo Debía estar algo. prohibido seguramente. Va a llegar a Digo, se murieron yanquis en el río, en el medio de una tormenta. No. Porque claro, no sabían manejarse como los brasileños. Pero que pará, vivían pero ahí. vienen de Estados Unidos, ¿no? Es que vienen. Bueno, pero era otro clima Y no, completamente pero es el distinto. Amazonas, Pero si cabeza. te tirás debajo de una palmera No, y pero no 20 sabés años. que. No, Te sabés pica un que bicho y capaz que te morís. Una lluvia Ojo. de esas inunda todo, te lleva al Claro. río, te come Pero la tenés Y es- onda. mucha gente se murió Tenés por la para fiebre, ti. por Claro. fiebres tropicales que no estaban acostumbrados a esos virus y bueno, Claro, ¿no? fallecieron. Pero ojo que también fueron muchos brasileños que venían de otro lado,
que se enteraba que estaba Forlandia y se iban para ahí, y también la empezaron a pasar mal esos trabajadores brasileños. Por lo tanto, se les fue pudriendo de a poco todo. Porque estaba en el medio del Está muy metido eso, está muy adentro del Amazonas. Era en el medio, por eso. ¿Y había pueblos originarios alrededor? Perdón, pregunto, porque viste que en el Amazonas... No creo, sinceramente, porque si no hubiera habido algún conflicto que sería famoso. La verdad es que además de que el pueblo se le fue cada vez más de las manos, porque la gente cada vez decía esto es cada vez más insostenible. Muy duro de vivir. Él nunca pisó además, nunca pudo ver su sueño hecho realidad. Bueno, pero no puede. No pudo, no quiso. Tuvo bastantes sublevaciones los trabajadores, decir, loco, basta, de 9 a 5, esto es una locura, me estoy muriendo de calor. Tuvo problemas de eso, además de también sublevaciones de la gerencia, decirle yo me voy de acá porque esto no sirve, no funciona. Y encima también tuvo un problema con unos bichos que le comieron los árboles de caucho. Así que le fue bastante mal. Sí. Pero llegó a proveer caucho. Poco. Tenía que seguir comprándole a Inglaterra. O sea, perdió plata, básicamente. Perdió guita. Obviamente, igual le sirvió, pero perdió guita. Perdió guita porque se le sublevaron los trabajadores, se le sublevaron los gerentes, se le murieron gerentes. Fue bastante desastroso. Los últimos que quedaban en el 45, gerentes estadounidenses, amigos de él, le dijeron chau, rey, nos vamos de acá. Y aunque él nunca pudo poner un pie en Forlandia, nunca la pudo ver desarrollarse, fue una fortuna la que invirtió, y casi 20 años de su vida, para que eso se derrumbara. Hoy el pueblo está abandonado. Hay un montón de fotos en internet, si buscan, hay mucha gente que va por curiosidad. ¿No hay una peli? Sí, debe haber, tiene que haber, sí hay. Es alucinante. Hay. Pero bueno, lo que dicen es que también subestimó la fuerza de lo que es el Amazonas. Ahí está la foto. Mirá, ahí... no quedó nada. Pepe. No, hay las casas, hay fotos todavía de casas abandonadas que tienen la bandera yanqui toda rota, porque claro, vivían yanquis ahí. Me está cargando. Entonces, pero duró tanto tiempo. Hay de todo. Y 17 años el pueblo, y ahora lo mantienen así como todo. En el 28. Empiezan a ir. ¿En el 28? Sí. Bueno. No queda nada. Pero bueno, la historia de cómo Henry Ford quiso hacer un pueblo que además le puso su nombre es espectacular. Fordlandia. Es hermoso. Si yo tenía un Toyota, ¿podía entrar? No creo. Solo se podía usar Ford, pregunto. Sí. No creo. Está bien. No violento. No soy violento, es una pregunta. Ni existía Toyota. Bueno. No sé, capaz que sí. Pero mira, fueron tan graves los conflictos que hubo en el pueblo que hubo una huelga, digamos, de los trabajadores que se enojaron tanto que la gerencia de ese momento se tuvo que escapar. Tuvo que llamar a las autoridades brasileñas para que le mandaran por las condiciones laborales. Les pagaban bien, les daban casa, pero no podían trabajar de 9 a 5. Y ellos lo explicaban, decían, hace 40 grados de calor, no podemos estar sacando caucho del árbol a las 12 del mediodía. Pero como el otro estaba en su cabeza de no, un pueblo ordenado, es un pueblo que trabaja. Él nunca había pisado. Ahí faltó una comunicación, pero digo, fue tan grave que hubo una de las huelgas que obligó a los gerentes a escaparse, a llamar al gobierno brasileño para que los ayude a escaparse. Porque se los iban a comer crudos. Así que esa es la historia de Fordlandia, el pueblo que fundó Henry Ford en el Amazonas. Qué buena. Muchísimas gracias, Manuela Fernández. Hay que buscar un documental. Vamos a buscar los documentales sobre